Las genealogías de Jesús es un tema que muchos han debatido. Sin embargo, solo tenemos que ser consciente que debemos tener una mente crítica en preguntarnos cuál es la verdad de todo. Ya que, de 4 evangelios, 2 de ellos hablan del nacimiento del Mesías, que son Mateo y Lucas. Al igual que son los únicos 2 que tienen genealogías de Jesús mediante José hijo de David según la descendencia, identificando a Jesús según las Escrituras como descendiente del rey David. Ahora bien, según las Escrituras, la palabra descendencia o linaje, según el término hebreo es sera, que significa semen, siembra, simiente, planta, descendencia, descendiente, especie, genealogía, generación, hijo, linaje. En término griego es esperma, que significa la esperma masculino, por descendencia, específicamente remanente o linaje, descendencia, descendiente, semilla, simiente. Entonces en Mateo traza la genealogía desde Abraham hasta Jesús, es decir, del esperma o el sera masculino, y Lucas traza la genealogía desde Adán hasta Jesús. Los 2 coincide hasta el rey David, y después del rey David en su descendencia o por medio del esperma masculino, pasa según la genealogía de los evangelios de Mateo por Salomón y de Lucas de Natán, debido que tanto los 2 son hijos del rey David. Ya que en 2 de Samuel 5:14 mencionan los hijos de David en relación a Mateo y Lucas, estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón. Vemos que Mateo en su genealogía no coincide con la de Lucas partiendo después de David. Sin embargo, la descendencia de Salomón hijo de David sí hay manera de validar según las Escrituras. Pero la de Lucas no hay registros bíblicos de cómo validar su descendencia por Natán hijo de David, debido a que no hay mucha información de él. Partiendo del rey David en su descendencia, según Mateo por Salomón y Lucas de Natán. Por tanto, las 2 genealogías son por medio del esperma masculino, obviamente por ser hijos diferentes la descendencia cambia. Solamente hay 2 consistencias entre sí, primero que hay 2 nombres iguales dentro del linaje en las 2 genealogías de Salomón y Natán que son Salatiel y Zorobabel. Segundo que las 2 genealogías coinciden, que José es linaje del rey David, identificando a José como legítimo descendiente del rey David, por cuanto era de la casa y familia de David, así como está escrito en Lucas, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Mas sobre Jesús también dice: y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. No se puede negar que José es legítimo descendiente del rey David. Y en las 2 genealogías nos dan esta idea. Sin embargo, hay un problema, y es que estas 2 genealogías por medio del esperma o sera masculino, parten de Salomón y Natán siendo 2 simientes diferentes. Haciendo que se tenga una idea que José tenga 2 padres, pero todos sabemos que no es posible tal caso. Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Por qué estas 2 genealogías no coinciden con los padres de José? Ahora bien, tengan cuenta que una genealogía es propia del hombre y no de la mujer tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento, y que el hombre es el portador de la sera o esperma, es decir, a los espermatozoides son los que determinan el sexo, ya que contienen un cromosoma sexual X o un cromosoma Y2, es decir, si será niño o niña, y esta semilla lo porta el varón, en relación también a los textos bíblicos que solo el hombre aparece en las genealogías, y que solo el hombre es el que da tribu. En Mateo inicia con gran detalle, y es que Jesús el Mesías viene del linaje de David y de Abraham, así como está escrito en el principio de Mateo, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Es interesante cómo específicamente también a José se le llamó, por el ángel como el hijo de David en Lucas, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David. En Lucas inicia con otro dato muy importante. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Si notamos dice, hijo, según se creía, de José, debido que Lucas fue investigador de los hechos, por ende, él tuvo que relacionarse con testigos seculares, y esos testigos le confirmaron que Jesús era hijo de José, ya que todos creían que José era su padre en los primeros siglos, y extrañamente ahora piensan que José es el padre adoptivo cuando no se creía así. Como ellos son testigos, y Lucas un investigador que está poniendo las cosas en orden, por eso dice, hijo, según se creía, de José, debido que todos creían de esa manera. Por eso un testigo afirma lo que vio y sucedió,
y habla conforme paso las cosas, y un fiscal trata de poner en orden los sucesos. Por eso un fiscal dice, según como afirma el testigo. Por eso al inicio del Evangelio de Lucas dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Vemos que Lucas en su Evangelio investigó con diligencia todas las cosas desde su origen, para ponerlas en orden, puesto que también dice, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, y fueron ministros de la palabra, o sea que todos los testimonios que logró reunir Lucas, es como se creía en los primeros siglos, es decir, los primeros cristianos, tanto como enseñó Pablo y los apóstoles. A ellos se refiere cuando dice, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Ahora bien, no solamente la frase hijo, según se creía de José, aplica a ellos dos, en el sentido que, si José es el padre de Jesús, sino que Lucas continúa con ese según se creía, aplicándola a toda la genealogía, porque dice, hijo, según se creía de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Jana, así sucesivamente hasta Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Entonces, cuando Lucas dice, según se creía de, y comienza la genealogía, lo aplica para toda la genealogía que él presenta. Por eso los predicadores y pastores dicen, cuando Lucas está diciendo, según se creía que Jesús era hijo de José, por ende, no es su padre porque ese según, no es una afirmación de Lucas. Está claro que es la forma de interpretar las escrituras ellos, mas ellos mismos ignoran que esto sí era una afirmación, no de Lucas precisamente, sino de los testigos con que Lucas consiguió la información, porque todos le decían a Lucas que Jesús era hijo de José, incluyendo toda la genealogía. Entonces, según la lógica de ellos, toda la genealogía que Lucas presenta no sería cierta, porque ese según se creía aplica para toda la genealogía, incluyendo hasta Adán hijo de Dios. En Mateo agrupa de 3 la genealogía de 14 generaciones, un total de 42 generaciones, dando lugar que Jesús sea la generación 42 de esta genealogía. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, y desde la deportación a Babilonia hasta el Mesías, 14. Sin embargo, si contamos falta una generación, es decir, un nombre en la genealogía de Mateo, ya que según Mateo habla de 3 grupos de 14 generaciones cada uno. Los creyentes para resolver este problema difieren en varios puntos, que según Mateo 1:20 dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Como dice, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Entonces dicen que el Padre de Jesús sería Dios biológicamente, debido que el Espíritu Santo lo engendró. Más adelante analizaremos este versículo. Pero aquí tenemos un mayor problema, debido que esta es una genealogía paternal, es decir, descendencia por medio del esperma o cera masculino, y si Dios es puesto en esta genealogía, hace que José engendró a Dios, porque si vemos los textos bíblicos siempre se usa la palabra engendró, que en griego es genao, que en su traducción es engendrar, dar a luz, nacer, nacimiento, concebir. Y no solo eso, la descendencia de David quedaría interrumpida, y descartando toda la genealogía de Mateo, incluyendo también la de Lucas, haciendo que las genealogías no tengan importancia, ya que según enseñan, Dios intervino en su espíritu para con María para traer al Mesías. Debido a esto llegaría sin cumplirse la promesa a David, y las profecías que el mismo Dios dijo por sus santos profetas, diciendo, hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. Y en el verso 26 dice, él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios, y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia, y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre, y su trono como los días de los cielos. En Jeremías dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. Entonces la idea de incluir a Dios en una genealogía paternal, por medio del esperma o cera masculino,
no aplica ya que es muy débil doctrinalmente, debido que, si esa fuera la idea de Mateo, fuera incluido a Dios después de José en la genealogía, mas no lo hizo. Con relación a Mateo 1:20, Mateo mismo había dicho que José con María engendró a Jesús. ¿Cómo podemos comprobar esto? Pues en 4 versículos hacia atrás en Mateo 1:16, si leemos detenidamente dice, y Jaco engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Vemos que el padre de José es Jaco, y su mujer es María, de ellos nació Jesús llamado el ungido. Porque la palabra que se usa en el verso 29, la cual es, nació, es en el griego genao. Si revisamos en el interlineal griego veremos que es así. Ahora la pregunta es, ¿por qué Reina Valera 1960 no lo tradujo como engendro, así como lo venía haciendo en la genealogía? Si Reina Valera 1960 fuera seguido la secuencia en su traducción que venía haciendo, con la palabra genao, es decir, engendró, Mateo 1:16 quedaría así, y Jaco engendró a José, marido de María, de la cual engendró a Jesús, llamado el Cristo. Ahora bien, ellos para corregir este error que hace falta uno en la genealogía de Mateo, al ver que no puede poner a Dios en una descendencia, pues con una cita de Mateo hebreo de Shem Tov, de un manuscrito pequeño copiado en arameo de la Universidad de Oxford, que dice, y Jaco engendró a José, padre de María, de la cual engendró a Jesús, llamado el Cristo. Haciendo que María sea la que completa las 42 generaciones, y que la genealogía de Mateo sea de María y no de José, teniendo un padre llamado José con la condición que él no tenga hijo varón, y un esposo llamado José también, según el manuscrito que está en la Universidad de Oxford. Pero si ese fuese el caso, José hijo de David, marido de María, hereda el lugar de María en la genealogía. Dado caso si José padre de María, no tuviera hijo varón que herede su linaje, según el Levirato. Pero si el padre tuviere varón, María no cuenta como genealogía sino su hermano, debido que la descendencia es por el esperma masculino en lo paternal. Y se arma un laberinto según esta doctrina, con la casualidad que el padre el María se llame José, y José su esposo también. Con este manuscrito vemos que en su contexto la genealogía es según lo paternal, es decir, no hay ninguna mujer en ella hasta María. Eso hace que sea dudoso, además, que en todas las escrituras la descendencia es del hombre. Asimismo hay cientos de manuscritos afirmando lo que Jaco engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De 2 manuscritos que dicen lo contrario a cientos de manuscritos dicen que José es esposo, o hombre de María. Estos son citas tomadas de alguna fuente de origen, precisamente de Mateo hebreo de Shem Tov del Tratado de Ibn Boyan. Es como copiar una pequeña porción de unas citas. Los 2 manuscritos son similares entre sí y también iguales con Mateo hebreo de Shem Tov, tomando también en cuenta el comentario que hace Shem Tov en sus escritos, con la diferencia que estos escritos son citas de él. Ahora bien, si analizamos los 2 manuscritos como base a los manuscritos de Shem Tov, quedaría así. Todo lo que está traducido es como está escrito en Mateo hebreo de Shem Tov, versus los 2 manuscritos que estamos relacionando. Lo que está en color amarillo son los nombres que lo tienen por igual. Lo que está en color rojo son lo que se agregó en estos 2 manuscritos, y lo que está en color azul celeste es lo que no se agregó en los 2 manuscritos. Entonces el autor de estos 2 manuscritos de Mateo no incluyó a 4 nombres en la genealogía, haciendo peor aún que ya no sea 42 generaciones sino 38 generaciones. Y que se haya agregado lo que está en color rojo con alguna intención, o que haya confundido la palabra marido o hombre, poniendo la palabra padre en el hebreo, al arameo. Si este fue el caso que María fuese descendiente de David, tenemos otro problema debido que según Lucas, María es familia del sacerdocio de la tribu de Leví. Enfoquémonos con Elizabeth. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabeth. Mas Aarón es de la tribu de Leví al igual que Moisés. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte, se alegrará en su corazón. Los hijos de Leví, Gersón, Cod y Merari. Los hijos de Cod, Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Amram, Aarón, Moisés y María. Entonces Elizabeth era tribu de Leví, asimismo su esposo Zacarías también era descendiente de la tribu de Leví.
debido que todo sacerdote que sirve en el templo es descendiente de Aarón y el procedente de la tribu de Leví. Jehová dijo a Aarón: Tú y tus hijos, y la casa de tu padre contigo, llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo, llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo, y te servirán, y tú y tus hijos contigo, serviréis delante del tabernáculo del testimonio. Mas el ángel Gabriel vincula a María como pariente de Elisabet, siendo ella descendiente de la tribu de Leví. Y he aquí tu parienta Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Entonces el manuscrito de la Universidad de Oxford, que José es el padre de María, haciendo que ella sea de la tribu de Judá, y descendiente de David, Lucas contradice eso, debido que su pariente es Elisabet, y que a María la hace de la tribu de Leví. Entonces, ¿por qué dicen que María es linaje de David, si las Escrituras dicen lo contrario? Sin embargo, hay 5 puntos que María no cumple con los requisitos como para ponerla en una genealogía paternal, y son: 1. No hay ningún texto bíblico que diga que María es descendiente de David. 2. Las genealogías son por medio del esperma masculino. 3. Las 2 genealogías apuntan precisamente a Jesús mediante José hijo de David. 4. María es descendiente de la tribu de Leví. 5. Solo el hombre es el que da tribu. Ahora bien, los mismos que citan estos escritos, ellos citan también de Mateo hebreo de Shem Tov, cuyos manuscritos están en diferentes bibliotecas tanto en Italia, Estados Unidos, Francia e Inglaterra. El problema con Mateo hebreo de Shem Tov es que no es de los primeros siglos como tal, sino que fue una traducción del griego al hebreo en la Edad Media. Shem Tov incluso siguió el patrón de Milhamot Hashem y formó a Ibn Boyan como un diálogo entre el unitario y trinitario. Y lo interesante que él escribió la palabra leatic, que significa copiar o traducir, diciendo: decidí completar mi ensayo que precede Ibn Boyan, traduciendo los libros del Evangelio, aunque está prohibido que los leamos, para que los estudiantes con poca experiencia vengan y beban de esas aguas. A pesar de esto, decidí copiarlos por 2 razones, o sea que él traduce de algunas citas de un idioma, y la tradujo al hebreo al idioma propio de él, ya que él era judío, copió textos existentes antes de él. Por si algunos piensan que Mateo de Ibn Boyan es el original manuscrito como afirma algunos, no es así, debido que hizo traducción o lo copió de otro idioma, ya que él mismo lo dice. Entonces el mismo Mateo hebreo Shem Tov dice: y Jacob engendró a Yosef. Este Yosef era hombre de Miriam, madre del llamado Mesías, y en lengua extranjera es Cristo. Ya aclarando este punto que José es el hombre o marido de María, y que María no tiene relación a la genealogía, regresemos a la genealogía de Mateo. Seguimos teniendo el problema de las 42 generaciones, ya que si sumamos son 41. Muchos dicen que es 1 el que falta según los 3 grupos de 14 generaciones cada uno, en base a Mateo 1:17 que pone este límite. Pero en realidad no es solo 1. En comparación de Primera de Crónicas 3, de descendencia de Salomón y conforme al reinado de cada descendiente, nos detalla que Mateo omite algunos descendientes de Salomón. En la siguiente tabla de análisis observaremos que lo que están en color azul sombreado son los que Mateo tiene en la genealogía. Los que están en color blanco sombreado son los que Mateo no agregó en su genealogía. Entonces, ¿por qué Mateo omite a estos descendientes? Joás, que reinó 40 años, Amasías reinó 29 años, y Azarías reinó 52 años. Si eran reyes de las cuales fueron buenos, que reinaron entre los 121 años, saltándose de Ocosías hasta Jotán, omitiendo a ellos 3, siendo ellos reyes de Judá que más tiempo reinaron. Tomando en cuenta a Ocosías, que solo reinó 1 año, y que desobedeció a Dios, asimismo como a otros reyes que reinaron poco tiempo y se apartaron de Dios, y que aparecen en la genealogía de Mateo. Si observamos en Mateo desde Salomón hasta Jeconías, hay 14 generaciones, pero según los descendientes que han reinado, versus Primera de Crónicas capítulo 3, hacen falta descendiente que no salen en la genealogía de Mateo. Algunos dirán es que Mateo se basa en generaciones, pero todos sabemos que tanto como el rey Abías, Joram, Ocosías, Amón y Jeconías, ellos no completan una generación, en el sentido que si la generación fuera más de 20 años ellos no aplicaran.